Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Bri. Hoy vamos a tejer una hermosa bolsa de trapillo. Es un diseño súper práctico con bastante espacio y muy versátil. En este tutorial estaremos trabajando con el punto palomita, un punto fácil de hacer y que le da un acabado muy lindo. Vamos a los materiales. Estos son los materiales que vamos a estar utilizando para nuestro proyecto. Trapillo de 2 centímetros, este es 100% poliéster, 2 aros grandes de 4.5 centímetros de diámetro y otros 2 de 3 centímetros, 8 marcadores, ganchillo número 7, aguja lanera para esconder las hebras y tijeras. Comencemos. Ok, vamos a comenzar. Empezamos haciendo un nudo corredizo y 24 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 22, 23 y 24. 24 cadenas. Vamos a empezar a trabajar por la parte de atrás de las cadenas en el segundo nudito, ¿ok? Puntos bajos. Este lo saltamos y trabajamos en el segundo. En total van a ser 23 puntos bajos. Vamos a estar trabajando con 23 puntos. Puntos bajos en cada lomita. Terminaré de hacer mis puntos bajos y nos vemos por acá. Esta es mi última lomita. Y luego una cadenita para seguir a la siguiente hilera. Aquí esto mide 21 centímetros. Ok, entonces vamos a darle vuelta al tejido y vamos a hacer ahora en la segunda cadenita. La primera es de altura, esta en ambas hebras vamos a hacer un punto medio alto, lazada, tomando la cadena completa, damos altura, tenemos 3 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos por las 3. Esto es un punto medio alto. Ahora vamos a empezar a trabajar con punto palomita, que es básicamente puntos altos sin terminar. En un solo punto vamos a hacer 4 puntos. 4 puntos altos sin terminar. Entonces lazada, tomando ambas hebras de la cadena, vamos a hacer nuestro primer punto alto. Tomamos trapillo y pasamos por 2. Hasta ahí, no cerramos. Siguiente punto. Ahí mismo, si vamos a hacer 4 veces este mismo punto, ingresamos, pasamos, damos un poco de altura, pasamos por 2, ahí está. Siguiente, lazada, volvemos nuevamente a ese punto, tomamos trapillo, damos altura, tomamos trapillo y pasamos por 2. Ahí tenemos 1, 2, 3, falta otro. Lazada, ingresamos, tomamos trapillo, damos altura, pasamos por 2 hebras y ahí tenemos 5 orejitas en el ganchillo de los 4 puntos y más la que teníamos al comenzar. 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos trapillo y pasamos por todas. Luego, para cerrar, una cadenita. Este es el punto palomita. Ahora vamos a hacer 3 puntos medios altos en las siguientes 3 cadenas. De esa manera, lazada, primer cadenita, la cadenita que le sigue, lazada, ingresamos y pasamos por las 3 para hacer nuestro primer punto medio alto. Segundo, lazada, siguiente cadena, pasamos por 3. Lazada, siguiente cadena, damos altura y pasamos por 3. Ahí tenemos 3 puntos medios altos. Ahora, después de esos 3 puntos medios altos, vamos a hacer el punto palomita. Lazada, ingresamos en ese punto 4 veces, ¿ok? Damos altura, pasamos por esas 2. Hasta ahí. Siguiente, ahí mismo. Damos altura, pasamos por esas 2. Así. Siguiente, ahí mismo. Pasamos por 2.
y último. Ahí mismo, en esa misma cadenita, altura, pasamos por 2. Tenemos 5 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos por todas. Luego una cadenita para cerrar. Ahora vamos a hacer nuevamente lo que hicimos acá, 3 puntos medios altos, lazada, siguiente cadenita, punto medio alto, lazada, siguiente cadenita, lazada, siguiente cadenita, y así. Ahora vamos a hacer nuevamente el punto palomita, lazada, en la cadenita siguiente vamos a hacer los 4 puntos ahí, pasamos por 2, el segundo, pasamos por 2, lazada, el tercero, pasamos por 2 y el cuarto, pasamos por 2. 5 orejitas en el ganchillo, tomamos trapillo y pasamos por todas, cadenita y lazada, siguiente 3 puntos, los puntos medios altos, siguiente, siguiente, ahí. Y de esa misma manera vamos a trabajar en el resto de las cadenas, ¿ok? Sigue el punto palomita, 1, 2, 3 puntos medios altos, punto palomita, 1, 2, 3 puntos medio alto, punto palomita y terminamos con punto medio alto. Voy a terminar de hacerlo y nos vemos por acá. Ok, hice el punto palomita en el penúltimo punto. Vamos a cerrarlo con una cadenita y luego aquí está la última. Vamos a hacer el punto medio alto. Así, ok. Empezamos con el punto medio alto y terminamos con un punto medio alto. Ahora una cadenita para seguir a la siguiente. En esta siguiente hilera vamos a hacer puntos medios altos, ok. Aquí trabajamos lo que es el punto palomita en esta hilera. Siempre que terminemos de hacer una hilera con puntos palomitas, la siguiente hilera tiene que ser solamente puntos medios altos para que no queden muy cerca lo que es el punto palomita y se vaya a doblar nuestro tejido. Vamos a hacerlo. Aquí la primera es de altura, esa cadenita, tomamos hebra, la segunda cadenita ingresamos, hacemos el punto medio alto. Solo tomando las 2 hebras, miren que acá hay otra, esa no la tomamos, ingresamos ahí en medio, miren, así. Solo las 2 hebras, allí. Punto medio alto. Siguiente, vamos a saltarnos esta siguiente cadena justo donde está. Les voy a mostrar, vamos a saltarnos la cadenita que se hizo para poder cerrar el punto palomita. Si ven todas estas hebras aquí, ingresan en este punto. Esa cadena la vamos a saltar y nos vamos a dirigir en los siguientes puntos, que son usualmente 1, 2, 3 y 4. Si ven aquí está lo que es la conexión, ahí esa cadenita la vamos a saltar, ¿ok? Entonces saltamos esa cadenita donde está la conexión del punto palomita, lazada, y nos dirigimos a la siguiente, que es la más grandecita acá, para hacer nuestro punto medio alto. Lazada, siguiente, ahí en la siguiente, ahí en la siguiente, todavía no llegamos a la conexión, que es esta. Y nos saltamos esa cadena que contiene esas lazadas, miren, ahí, vamos a saltarla, nos dirigimos en la cadenita más grande. Tenemos que tener en total de puntos medios altos 23 puntos, ¿ok? Así como comenzamos las 23 cadenitas, siempre vamos a trabajar con 23 puntos. Entonces tenemos que tener 23 puntos medios altos. Aquí vamos a hacer otro. Tomando las 2 hebras de la cadena, miren, ahí se ven las cadenitas. Damos altura y cerramos por 3. Lazada,
saltamos esta, nos dirigimos en la siguiente. Ahí, miren, ahí están los orificios de hecho. Esta cadenita acá, ahí, solo tomando las 2 hebras, no hasta acá, sino que dejamos esta intacta, o sea, en medio ingresamos. Esta. Saltamos ahí en la conexión, nos dirigimos a la siguiente. Y así, entonces aquí hay 1, 2, 3, 4 y la quinta es la que nos vamos a saltar. Aquí nos saltamos esta y nos saltamos esta. Nos vemos acá. Aquí está mi última cadenita. Ahí está. Y luego una cadena de altura para seguir a la siguiente hilera. Asegúrense que tengan 23 puntos medios altos, ¿ok? Damos vuelta. Esta siguiente hilera vamos a hacer 3 puntos medios altos al comenzar. Segunda cadenita, esta es de altura. Tenemos nuestro primer punto medio alto, lazada, siguiente cadenita. Punto medio alto, lazada, siguiente cadenita. Punto medio alto. Y ahora sí vamos a hacer lo que es el punto palomita. Pasamos por 2. Ahí mismo. Damos altura, pasamos por 2. Vamos a hacer nuestro tercero. Damos altura, pasamos por 2. Y nuestro cuarto. Pasamos por 2. 5 orejitas en el ganchillo. Y vamos a pasar por todas. Tomamos trapillo, pasando por todas y haciendo nuestra cadenita de cierre. Recuerden, esa es la cadenita que nos vamos a saltar en la siguiente hilera para hacer nuestros puntos medios altos en toda esa hilera. Lazada, siguiente cadenita, 1, 2, 3 puntos medios altos, ¿sí? Una vez terminen siempre de hacer lo que es en una cadenita el punto palomita, las siguientes 3 van a ser de puntos medios altos. Palomita, 3 puntos medios altos. Y así. Ahora, ¿por qué comenzamos con 3 puntos medios altos y no como hicimos acá? Miren, vamos a estar intercalando. Por ejemplo, en esta comenzamos con un punto medio alto, luego el punto palomita. Quiere decir que después de este vamos a hacer obviamente los 23 puntos medio altos. Y en la siguiente hilera vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí. Empezamos con un punto medio alto y luego el punto palomita. 3 puntos medio alto, punto palomita. Luego los 23 puntos medios altos y así vamos a volver a hacer lo que hicimos acá. Es para que nuestros puntos no queden alineados todos, sino que intercalen. Miren, aquí, luego aquí, ahí va otro, aquí va otro, aquí va otro. Ya lo vamos a ver. Lazada. Y así sucesivamente, ¿ok? Punto palomita, 3 puntos, punto palomita, 3 puntos, el punto palomita, 3 puntos y así nos vemos por acá. Este es mi último punto. Voy a hacer un punto medio alto. Ahí está el punto palomita y terminé con 3 puntos medios altos. Así de esa manera, por eso comenzamos con 3 puntos medios altos, para que no siga derecho lo que son los puntos palomitas, sino que intercalen de esa manera. Ahora vamos a hacer una cadenita para seguir a la siguiente hilera. Damos vuelta. Una vez que terminamos de hacer la hilera que contiene los puntos palomitas, las siguientes siempre van a ser puntos medios altos, ¿ok? Solamente puntos medios altos, que son los 23. Saltando donde está la conexión del punto palomita, ahí, saltando esas cadenitas.
esa cadenita saltamos, ok, y así, ahí sí. Entonces vamos a saltar 1, 2, 3, 4 y 5 en esta hilera. Esta contiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y esta 1, 2, 3, 4, 5. Quiere decir que aquí vamos a saltarnos 5 puntos, ¿no? Que es donde les mostré. Ahí, esas cadenitas nos vamos a saltar para que nos salgan los 23 puntos. Y luego volvemos a hacer los 6 puntos palomitas después de esta hilera, ¿sí? Vamos a estar intercalando esta cadena de altura. Nos vamos a dirigir a la segunda. Aquí. Saltamos esta, nos dirigimos a la siguiente. Si se les hace más fácil hacerlo, verlo así de esta forma también. Saltamos esta, nos dirigimos a la siguiente, ya que ahí se ven bien las cadenitas. Entonces voy a seguir haciendo y regreso con ustedes. Ok, ya hice mis 23 puntos. Cadenita, damos vuelta. Y aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos en esta hilera, ¿sí? Con los 6 puntos palomita. Comenzamos con un punto medio alto, luego el punto palomita. Segunda cadena, luego el punto palomita, cinco orejitas en el ganchillo, pasamos por todas, cadenita. Ahora los 3 puntos medios altos. De esa manera, 3 puntos medios altos, punto palomita, 3 puntos medios altos, punto palomita y así sucesivamente. Entonces voy a terminar de hacer mis hileras correspondientes hasta el alto deseado. Ahora recuerden, una vez comenzamos con el punto, solamente un punto medio alto, luego el punto palomita, la siguiente hilera van a ser puntos medios altos solamente los 23. Siguiente hilera vamos a hacer lo mismo que hicimos acá. Comenzamos con 3 puntos medios altos, punto palomita, 3 puntos medios altos, punto palomita. Hacemos los 23 puntos correspondientes de solo puntos medios altos y le sigue este, ¿no? Luego la hilera de puntos medios altos. Recuerden que esa hilera siempre la tenemos que hacer cada que terminamos la hilera de puntos palomita, ya sea de 5 o de 6. 6, 5, 6, 5. ¿Ok? Terminaré de hacerlo y regreso con ustedes. Y mi último punto medio alto. Aquí vamos a hacer una cadenita. Y hasta aquí lo voy a dejar. Hicimos en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, 7 hileras de puntos palomitas. Siempre teniendo en cuenta que entre las dos hileras está una hilera de puntos medios altos. Ok, aquí. Aquí mi penúltima hilera fue de 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos palomita. Y la última sería solamente de puntos medios altos. Ok, hasta ahí lo voy a dejar. Ya hicimos la cadenita al aire. Vamos a hacer ahí mismo donde hicimos ese último punto medio alto. Vamos a hacer un punto bajo. Ahí. Esta es la cadenita al aire que hicimos. Agreguemos marcador. Esa va a ser la esquina donde vamos a conectar lo que es el lateral. Entonces agréguenle el marcador. Y vamos a comenzar a hacer alrededor de nuestro tejido puntos bajos. Ahí. Ya hicimos uno donde terminamos ahí el último punto. Ahí mismo hicimos un punto bajo. Ahora vamos a hacer puntos bajos acá. Ahí, miren. En esta hebra vamos a hacer un punto bajo. Aquí se ve como una cadenita. Tomando solamente las dos hebras, vamos a hacer punto bajo. Miren, después del nudito hay este horizontal. Ahí. Esta cadenita, esas dos hebras. Ahí. Aquí.
aquí, aquí. Si lo vemos de esta manera, es esta grande, saltamos el nudo, esta y esta, ¿ok? Vamos a hacerlo. Entonces puntos bajos, tomando las dos hebras, miren. Esta lomita es esta, están como pegadas estas dos. Estamos en los últimos dos. Miren, aquí está la lomita en esta. Y la última, ahí está. Tomando las dos hebras. Ahora nos vamos a dirigir donde está justo el nudo corredizo. En la primera cadena. Ahí, en esta primera cadena, tomando ambas hebras, vamos a hacer 2 puntos bajos, pero divididos por una cadenita al aire para formar esa esquina. Ahí está. Primer punto bajo, una cadenita al aire y nuevamente ahí otro punto bajo. En esa cadenita al aire vamos a agregar el marcador, así, y seguimos aquí en cada cadenita haciendo puntos bajos, tomando las dos hebras. Aquí está mi última cadenita. Vamos a hacer nuevamente como hicimos en esta otra esquina, el aumento, punto bajo, cadenita y nuevamente ahí mismo otro punto bajo. Ahí agregamos lo que es el marcador, ahí está, y nos dirigimos a este otro lateral. Aquí también tenemos que hacer 15 puntos bajos, tal como hicimos acá. En este lado fueron 25 puntos bajos, contando los dos que hicimos en cada esquina. Vamos a hacer este lado de la misma forma. Estamos así, miren esto, es aquí, vamos a hacer un punto bajo, luego le sigue ahí, si lo vemos de esta forma, ahí está la cadenita, tomando esas dos hebras, ahí, en este nudito no, ahí están las dos hebras, esta, ok, esta con esta. En total tienen que ser 15 puntos bajos. Aquí estoy en mis últimos dos puntos. Y aquí está el último. Ahí está la lomita. Ahí están mis 15 puntos bajos. Ahora nos pasamos a este otro lado, que va a ser igual lo que hicimos acá. En la primera cadenita vamos a hacer el aumento. Primer punto bajo, cadenita al aire, y ahí mismo donde hicimos ese punto bajo, vamos a hacer otro punto bajo. Agregamos ahí en esa cadena al aire el marcador y procedemos a hacer nuestros 21 puntos bajos, tomando la cadena entera. Aquí estoy en mi última cadena de este lado. No vamos a hacer aumento ahí porque ya hicimos en el último punto que terminamos del punto medio alto, hicimos otro punto bajo. Entonces aquí solamente vamos a hacer un punto bajo. De esa forma vamos a cortar trapillo
dejando para esconderlo. Ahí. Con la ayuda de la aguja lanera vamos a formar la cadenita. Ahí donde está el marcador, vamos a quitarlo. Vamos a ingresar de afuera hacia adentro de esta forma. Y en esta última cadenita formada vamos a ingresar. También vamos a pasar por la lomita hacia atrás. Y ahí vamos a darle el tamaño de las otras. Y vamos a esconder lo que es el trapillo por debajo de estos puntos. Ahí donde simulamos esa cadenita, vamos a agregar lo que es el marcador, esa última cadena que hicimos con la aguja lanera. Ahí. Ahora estiramos bien, damos la forma. Ahora tenemos que hacer otro igual a este. Por acá lo tengo. Miren. Ahora voy a esconder las hebras. Ok, ya escondí las hebras. Ahora vamos a contar cuántas cadenitas hay desde este marcador, todo acá alrededor, hasta este otro. Vamos a contar las cadenitas incluyendo la del marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 56, 57, 58, 59, 60 y 61. 61 cadenitas en total en estos tres lados. Vamos a hacer el lateral. Para el lateral vamos a hacer un nudo corredizo y 10 cadenitas. 1, 2, 3, 4, 9 y 10. 10 cadenitas. Vamos a trabajar por la parte de atrás de esas cadenitas en los nuditos. Segundo nudito, desde acá vamos a comenzar a hacer puntos bajos. En total van a ser 9 puntos bajos. Este es el último. Ahí. Una cadenita al aire para seguir a la segunda hilera. Vamos a medirlo. 9 centímetros tiene. Ahora vamos a seguir en la siguiente hilera. Segunda cadenita, tomando las dos hebras, o sea la cadena completa. Vamos a hacer puntos bajos. Así vamos a estar trabajando 61 hileras de puntos bajos, ¿sí? 9 puntos bajos en cada hilera. Siempre haciendo una cadenita al aire. Esa cadena no se trabaja, se comienza desde la segunda. Ok, entonces voy a seguir trabajando de esta misma manera hasta hacer 61 hileras en total y regreso con ustedes. Y aquí está mi última cadenita. 61 hileras en total. De esta forma lo pueden contar en donde están estas lomitas. Quiere decir que hay 2 hileras de puntos bajos, que hay 2, 4, 6, 8 y así sucesivamente, ¿ok? Ahora vamos a hacer la unión. La parte de arriba sería donde terminamos los puntos medios altos, la hilera. Luego hicimos el lateral, miren, aquí están. Esto va a quedar hacia arriba y esto va a quedar hacia abajo. Donde comenzamos, aquí empezamos las cadenitas. Entonces es hacia abajo. Y donde hicimos los puntos medios altos, eso va a quedar en la parte de arriba de nuestro bolso. Vamos a unirlo. Donde está el marcador vamos a ingresar en medio de la cadena tomando la hebra de arriba y vamos a tratar de buscar la lomita de la parte de atrás. Esto lo vamos a hacer solamente al comienzo y al final para que le dé más fuerza a nuestro bolso. Ahora vamos a unirlo. Ahí está la orejita, vamos a ingresarlo. Y vamos a empezar a unirlo con puntos deslizados. Ingresamos en las cadenas en medio tomando solamente la hebra de arriba. ¿Ok?
en este lado vamos a tomar esta, aquí está el punto bajo, miren, esta es la lomita y este es el punto bajo. Vamos a tomar esta hebra del lado izquierdo y de esta cadenita vamos a tomar la hebra del lado derecho, esta y esta, esta y esta. Entonces en todo este lado esas dos es lo que vamos a tomar. Entonces ingresamos ahí en medio de esa siguiente cadena, tomamos lo que es la hebra que les mostré de ese punto bajo e ingresamos, damos altura y hacemos nuestra cadenita. Nuevamente aquí ingresamos, recuerden de la que se ve la cadenita, esta de acá, de esa forma, damos altura y hacemos nuestra cadenita. Nuevamente medio y tomando esta hebra, una vez llegamos donde está el marcador, lo quitamos y trabajamos regular. Ingresamos y hacemos nuestro punto. Y así sucesivamente en toda esta parte y nos vemos por acá. Ok, aquí están mis últimos dos puntos. Aquí es donde está el marcador. Lo voy a quitar ahí y voy a ingresar en vez de aquí a acá donde está este nudito. Esta es la última cadenita, voy a tratar de ingresar y tomar, ahí se ve como la lomita, esta parte así. Así voy a tratar de tomar esta para que le dé más fuerza. Vamos a jalarlo un poco más. Ahí tomamos lo que es las dos hebras de este otro lado, justo donde está el nudo corredizo, y hago mi deslizado así. Agrego el trapillo hacia abajo, ya que voy a hacer deslizados en estas cadenitas. Aquí son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cadenitas, ok. Tomando las dos hebras, ahí voy a ingresar haciendo deslizados de esta manera. Agregamos hacia abajo, ingresamos en la primera cadenita y hago mi deslizado. Segunda, siempre dando altura, y acá mi última cadenita. Ahora vamos a unir el otro lado. Esta queda en la parte de arriba, aquí está el punto medio alto, queda así, de esta manera. Voy a jalar, voy a dar vuelta de esta manera y en esta cadenita donde está el marcador ingreso en medio, trato de buscar otra hebra para que le dé más fuerza, miren, y voy a traer este trapillo hacia enfrente, así. Aquí está lo que es esta cadenita. Vamos a tomar solamente la del lado derecho. Aquí está lo que es el punto bajo, la lomita y las dos hebras. Vamos a tomar la del lado derecho también. Ahí está la B, esta.
trapillo lo pasamos hacia arriba, siguiente cadenita y acá está la siguiente. Tomamos trapillo, damos altura, deslizado, siguiente, y así sucesivamente en todas estas partes, sin hacer excepciones, sin hacer más nada que los deslizados. Estoy en mis últimos 2 puntos, acá, y aquí está el marcador. Vamos a quitarlo, ingreso, dando altura, siguiente, tomamos la hebra y tomamos la lomita de atrás, ahí, y de este lado, como siempre, damos altura y cerramos. Ahora nos vamos a dirigir el trapillo hacia abajo. Aquí están las 9 cadenitas, ahí vamos a ingresar tal como el otro lateral, ahí tomando ambas hebras. Vamos a ingresar en la primera, ingresamos y hacemos nuestro deslizado. Nueve cadenitas aquí. Y aquí la última de este lateral. Ahí está lo que es el marcador de la esquina donde comenzamos. Miren el espacio bastante que tiene, es una cartera grande. En la parte de abajo así quedaría el lado. Aquí está el noveno, vamos a seguir en esta donde estaba el marcador, solamente que en esta vamos a tomar, para que no se me vaya a jalar esto así, voy a tomar la lomita de atrás para hacer mi deslizado, así, y tomar solamente la hebra de arriba de las demás. Esta es la última cadena. Ahí vamos a cortar hebra, le agregué relleno para que vaya tomando su forma, dejamos trapillo para luego esconder. Con cuidado sacamos el trapillo y vamos a formar una cadena. Vamos a ingresar en esta cadenita de esta forma y luego en esta última también pasando la lomita. Ya arreglamos bien que quede igual a las otras. Escondemos por la parte de adentro. Ahora tomamos trapillo y lo vamos a hacer en este otro lado, ya que aquí ya hicimos las cadenitas tal como en este lado, no lo vamos a volver a hacer. Entonces es por eso que corté. Voy a tomar trapillo, dejo restante en esta primera cadenita de este lateral. Ahí voy a ingresar en medio, tomo trapillo y lo paso hacia adelante, así. Luego ingreso en esta cadenita, ahí, la primera siempre tomando la lomita. Voy a altura, siguiente,
y así hasta llegar al otro extremo. Estoy llegando a mi última cadena. Vamos a hacerla ahí. Vamos a cortar, soltamos con cuidado. Vamos a hacer la cadenita también en esta cadenita, tal como hicimos en el otro lado, ingresando de adentro hacia afuera, y luego en esta última cadena también pasando a través de la lomita, y ahí acomodamos bien. Así escondemos ambas por debajo de los puntos. Voy a agregarle de una vez los aros de 4.5 centímetros, estos grandes. Vamos a agregárselo aquí en este primer orificio, y solamente que se alinee con estas. De igual manera aquí en el primer orificio, ahí. En este otro lado igual, primer orificio, ahora vamos a hacer el asa. Para hacer el asa vamos a hacer un anillo mágico de esta manera. Sostenemos, ingreso por la primera, tomo la segunda, doy vuelta y tomo trapillo haciendo una cadenita, así. Ahora vamos a hacer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 6 y 7. Ahí vamos a apretar acá para que se cierre ese anillo. Ya al final lo podemos apretar bien, por el momento así lo voy a dejar. Ahora vamos a tomar hebra del punto bajo, pero de la parte de atrás, de esta manera. Aquí en este lado está la lomita, ¿sí? Ahí están las dos hebras del punto bajo. Aquí tenemos una y aquí tenemos la otra. Vamos a estar tomando esta hebra de este lado, del lado izquierdo, si lo vemos de esta forma. Esta, la segunda hebra del punto bajo de la parte de atrás. Esta, ¿ok? Miren, ahí está la B. Ahí está el punto. Recuerden, vamos a tomar esta hebra, pero de arriba hacia abajo, de esta forma. Así. Así, esa forma. Vamos a hacerlo. El primero. Miren. Dejando esa hebra intacta. Si lo vemos de este lado, de esta forma así. Ahí están las dos hebras, vamos a tomar esta. Del lado derecho, si lo vemos así, de enfrente hacia nosotros, esta es lo que vamos a tomar. La del lado derecho. Pero como vamos a trabajar así de esta forma, entonces el del lado izquierdo. ¿Ok? De arriba hacia abajo. Así. Vamos a hacer puntos bajos. Pasamos el trapillo, damos altura y cerramos. Siguiente, miren, de esa forma. Solo una hebra, ahí dejamos la otra, haciendo puntos bajos. Vamos a trabajar en forma de espiral. Vamos a darle aquí, vamos a sacarla para que no se nos haga difícil, ya que la primera siempre está un poco apretada.
Ya desde acá, miren, se va viendo bien la B. Las dos hebras. Recuerden que es esta. Entonces ahí está. De esta forma. Miren, esta hebra está un poco más pequeña y esta está más larga. Entonces esta es la que vamos a tomar en todo nuestro tejido. Ok, si la vemos de esta manera, miren, ahí se ve muy bien la parte de atrás de ese punto bajo. Esta. Esa. De la lomita, las dos hebras, la de este lado, ¿ok? Entonces voy a seguir trabajando hasta llegar al alto deseado y regreso con ustedes. Ok, creo que hasta ahí lo voy a dejar. Vamos a medirlo. $36 centímetros. Ok, vamos a cerrar. Aquí vamos a cortarlo, dejando trapillo para esconder. Vamos a soltar. Y con la aguja lanera vamos a hacer el cierre. Vamos a hacerle de esta manera para poder ver bien las cadenitas. Esta aquí, la que le sigue, esta cadena. Ahí, siempre tomando la hebra de arriba, de afuera hacia adentro. Siguiente cadenita. ¿Ven? De afuera hacia adentro tomando la hebra de arriba. Ahí. Hasta llegar por acá, donde está esa lomita. Vamos a apretar. Miren. Y vamos a esconder por debajo de todos estos puntos. Luego de darle varias vueltas por acá, lo voy a pasar hacia la parte de abajo. Para poder esconderla por debajo de los puntos. Y luego lo voy a llevar en medio. Para poder jalarlo bien y que se esconda esa hebra. Corto el resto y se esconde. ¿Ven? Ahora este otro lado apretamos bien el anillo mágico y de igual manera lo hacemos de la misma forma, ingresando alrededor este trapillo. Lo escondo. Estiro hasta que se esconda. Le di varias vueltas por acá, entonces eso ya no se va a soltar. Así quedó. Muy bonita. Es una asa diferente que no habíamos hecho en el canal. Vamos a agregarle los aros de 3 centímetros. En los primeros nuditos. Así que queden iguales. Y vamos a agregárselo a la cartera. Voy a agregarle este accesorio.
Y bueno, hemos llegado al final de este tutorial. Muchísimas gracias por haber tejido conmigo hasta aquí. Si llegaste hasta el final, de verdad te lo agradezco de corazón. Tu apoyo significa muchísimo. No olvides dejarme un comentario para saber qué te pareció este diseño. Nos vemos muy pronto con un nuevo proyecto. Saludos y bendiciones.